El Señor esté con ustedes. Proclamo el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en el testimonio de San Juan. En aquel tiempo dijo la gente a Jesús: ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: les dio a comer pan del cielo. Jesús le replicó: os aseguro que no fue Moisés quien os dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó: yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. En la vida, queridos hermanos y hermanas, hay algo que es muy importante. Hay algo que es muy necesario. Hay algo que es, podríamos decir la palabra casi exacta, que es dignidad de uno mismo. Decir la verdad. Decir la verdad, no solo la que sale de mis labios para otros, sino decirle la verdad a quienes también necesitan escuchar la verdad. Pero ¿qué ha pasado con el mundo? El mundo se ha vuelto retraído. El mundo se ha vuelto un mundo callado, y el que calla otorga. Y el que calla se vuelve alcahuete. Y el que calla se vuelve cómplice, muchas veces del pecado, muchas veces de la maldad, muchas veces de las malas acciones. Y cuando uno le dice la verdad a alguien, ese alguien casi siempre, como la lectura de hoy, rechina los dientes de rabia. ¿Sí o no? Rechina los dientes de rabia, porque la verdad duele. Pero que nosotros no nos cansemos de decir la verdad, porque somos profetas. Y el verdadero católico, el verdadero cristiano es un profeta. Anuncia y denuncia. Yo que me gano con predicarles a ustedes aquí y después alcahuetearles todo lo que hacen. Sería un falso profeta, sería un mentiroso. Pero si yo soy capaz de decir la verdad también y decirle: te estás equivocando, estás fallando, estás saliéndote de los parámetros de Dios, no estás haciendo las cosas como Dios quiere, entonces yo estoy siendo un verdadero profeta. Esteban les dice: ustedes mataron a los profetas, ustedes fueron asesinos de la palabra de Dios, ustedes mataron a Jesús. Y veo el cielo abierto y a Jesús a la derecha del Padre, y eso les dio más rabia. Porque cuando alguien es bueno, porque cuando alguien predica la verdad, porque cuando alguien se entrega a Dios totalmente, será juzgado, condenado y vituperado. Y entonces ellos les dio rabia. ¿Cómo es posible que éste vea a Dios y vea a la derecha sentado al que nosotros matamos, al que nosotros crucificamos? Y más rabia les dio, y con más sevicia lo mataron y lo apedrearon. Imagínense ustedes, en ese momento en que lo están apedreando, él alaba y bendice a Dios.
porque el verdadero cristiano tiene que estar dispuesto a dar la vida por Jesús. Tiene que hacerse mártir por Jesús. No pueden haber miedos, temores. Y entonces, cuando ya lo han apedreado y lo han matado, casi muriéndose, miren ustedes, parece ser imitador total de Jesús. Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Qué lindo, ¿sí o no? Eso es lo que usted tiene que decirle a esos que lo persiguen, a esos que le hacen daño, a esos que le hacen mal. Yo tengo mi alma serena y mi espíritu sereno, porque yo creo y confío en Dios y creo en Dios y tengo la certeza de Dios. Señor, no les tengas en cuenta este pecado, porque tú sabes que este pecado los llevará a la perdición, los llevará a la condenación eterna. Y muere. ¿Y quién aprobaba la ejecución? Saulo, después el grande apóstol San Pablo. Porque hasta el nombre se lo cambió, porque ese nombre era un nombre maldito. Era un nombre que le hacía recordar su pasado de pecado y de maldad. Ya no eres Saulo, eres Pablo. Y ejecutó a esa ejecución de ese primer mártir cristiano, él la aprobó, les tuvo las capas para que lo apedrearan al otro. Porque a veces tenemos gente alcahuete, que son capaces de tenerle la mano al otro para que lo abofetee. Porque siempre habrán las personas que se juntan con el maligno para destruir a los demás. Y todos juntos recibirán su castigo después, que es lo más triste, porque Dios le hace justicia a los oprimidos, lo dice la Escritura. Y por eso este evangelio de hoy, cuando le piden a Jesús un signo, Él les dice: a ustedes no se les dará ningún signo. Miren, hijos, le pedían signos a Jesús en esa época, milagros, ¿sí o no? Y le seguimos pidiendo milagros. Ustedes saben que quien pide milagros a Dios o quien le pide milagros a Jesús es una persona débil de fe. Usted simplemente dígale, cuéntele la historia. Es como cuando uno hace una obra, uno cuenta la obra que hace, pero no pide. Usted sabrá si su corazón y su alma se enternece y es capaz de ayudar. Pero no le pida a Dios milagros y usted, cuando no le hace el milagro, no vuelvo a misa. Ya no vuelvo por allá. Qué pereza. Y yo que le pedí que oraba, que lloraba y de todo. Sí, pero tenía una fe débil. Y la fe de uno no puede ser débil. Y Jesús les dice hoy: ustedes pensaron que el pan que comieron en el desierto fue el pan ¿de qué? Fue Dios que se los mandó, pero ahora les llegó el pan vivo bajado del cielo, que soy yo. Medio los hizo entender. Dijeron: Señor, danos siempre de ese pan. Dijo: tranquilos, que cuando me crucifiquen me voy a quedar como pan de vida, como alimento espiritual. Y eso es lo que hacemos aquí. Si no, ¿yo qué hago aquí? ¿Qué me paro yo a hacer aquí? Después de que paso ahora de la homilía al altar, ¿qué es lo que hago? Dales ese pan que le pidieron ellos, el pan que alimenta, el que da vida, el que fortalece, el que hace posible que usted no desfallezca, que no caiga, que no se debilite, que su alma está firme, fuerte y forzuda. De lo contrario, queridos hijos, vana es nuestra fe. Por eso el Señor en este día y en su Evangelio nos pide a cada uno de nosotros que siempre busquemos el pan de vida. Y el pan de vida es su palabra, pero esa palabra se complementa con la Eucaristía. Cuando usted escucha la palabra de Dios aquí y comulga, váyase que se fue completico. Ya se fue completico. Y quien comulga va camino de la salvación. Y quien se equipara a Jesús en el amor, la misericordia y el perdón, va camino de la salvación. Señor los bendiga.
Que la palabra de Él llegue a sus almas y a sus corazones, primero a mí y después a ustedes. Pero recuerden que siempre en la vida hay que ser verdaderos, hay que ser certeros y nunca podemos dejar que nadie aplaste a los demás o acabe con los demás, sabiendo que yo soy defensor de Dios y defensor de Jesucristo, no como lo hizo Saulo ese día, que fue capaz de alcahuetear un pecado, una injusticia, y quien hace eso es peor que el que lo hace. Que Dios les bendiga y que así sea.